¿Qué tal? Muy buen día. Estamos en Economía del Perú. El día de hoy vamos a hablar un poco más de la distribución de la renta. Vamos a hablar teóricamente acerca de lo que hemos venido desarrollando durante la clase el día de hoy. La distribución de la renta habla de que es una forma en la que se van a repartir los ingresos y las rentas generados por los distintos factores de producción dentro de una economía. Esta distribución de renta de un país se puede referir a la distribución de un ingreso nacional entre los distintos factores productivos. ¿Cuáles son los trabajos productivos, profesor? Es el trabajo, la tierra y la capital. ¿Ok? Esta distribución no necesariamente es igualitaria, lo que puede derivar en la creación de distintas clases sociales, y esto varía de acuerdo al nivel de ingreso socioeconómico. Ahora, la distribución de la renta también puede aplicarse en diversas regiones o incluso en el mundo, y en general se observan diferencias relevantes entre los países del norte, que son los más ricos, y los del sur, los más pobres, aunque, por supuesto, existen excepciones. Siguiente pregunta es, ¿cómo se distribuye la renta de los factores? Y de acuerdo a la teoría económica, la renta de ingresos que recibe cada factor de producción va a depender del valor que es capaz de generar. Y esto a su vez está determinado por una productividad y el precio de los bienes o servicios que produce. Habla básicamente del precio que a su vez depende de la escasez y la demanda. Ahora, la cantidad de ingresos y rentas que reciba un agente va a depender de la propiedad que tenga sobre los factores productivos y en general en los sistemas económicos tipo capitalistas, donde las rentas de la capital tienden a superar a los ingresos de trabajo que son los salarios. Si la propiedad de la capital se encuentra concentrada en unas pocas manos, se va a observar una distribución de la renta desigual, a favor de los propietarios de la capital. Teniendo en cuenta así que la desigualdad de la distribución de la renta a nivel mundial, estima que la diferencia de la renta entre las personas que más ganan y las que en este caso menos tienen, debido a una encuesta realizada en el 2018, el 20% de la población posee el 86% de los recursos. Ahora, ¿cómo se mide la distribución de la renta? No sé si recuerdan, pero en algún momento hablamos de la curva de Lorenz, donde existen varios indicadores para reflejar el grado de desigualdad en la distribución de la renta. Y a continuación veremos uno de los más utilizados como el que ya les mencioné, la curva de Lorenz. Se trata de una representación gráfica de la distribución de la renta. En el eje horizontal se muestra la población, que habla de porcentajes acumulados, y en el vertical, el porcentaje de la renta total del país o economía en cuestión. El eje de 45 grados se presenta en este caso en recta, que representa la distribución completamente igualitaria, donde de esta forma, si vamos por esta curva, el 10% de la población va a recibir el 10% de ingreso y el 45% de la población el 45% del ingreso. Así en adelante hasta alcanzar nuestro 100%. La distribución real de la renta se presenta como una curva y esta se aleja a la recta de 45 grados, donde se ejecuta la distribución y se aleja la desigualdad. Así también tenemos el índice de Gini, que se trata de un valor entre 0 y 1 que calcula a partir de la curva de Lorenz. Si es 0, existe igualdad total, y si es 1, solo una persona se lleva el total de la renta. ¿Cuáles son las políticas públicas para mejorar la distribución de la renta, profesor? Una distribución desigual de la renta puede derivar en que hay muchas personas que puedan desarrollar su potencial y genere una sensación de justicia y sobre todo se limite al desarrollo económico social. Para enfrentar o al menos mitigar estos problemas, los gobiernos modernos deben aplicar medidas para mejorar la distribución de la renta. Por ejemplo, aplicando más impuestos a los más ricos con el fin de financiar transferencias y ayudar a los menos favorecidos. Teóricamente, lo que la teoría nos
de la renta nos expresa es la calidad en función acerca de los ricos y de los pobres, ¿no? A través de ciertas leyes se tiene que garantizar el estado el que nos encontramos viviendo socioeconómicamente. Nosotros como Perú tenemos ciertos recursos que nos ayudan a impulsar y a sobre todo generar un ingreso anual a través del PBI, ¿verdad? Que conocemos, que es el Producto Bruto Interno, para nosotros reflejar la cantidad de ingresos que nosotros tenemos anualmente. ¿Me afecta el PBI a mi profesor? De todas maneras te afecta. Si no hay un buen PBI establecido, como es lo que estamos pasando hoy en día debido a una crisis, ¿no?, económica, a la falta de trabajo, este PBI va a disminuir, lo cual quiere decir que hay mucho menor ingreso de lo que actualmente se generaba. Dentro de los factores, como hablábamos de la capital, de la tierra y el trabajo, tenemos al turismo, tenemos la mano de obra y entre otros tipos de cosas como la minería y etcétera, etcétera. La fuente fundamental para poder subsistir son las personas que no tienen un trabajo estable. ¿Qué quiere decir esto, profesor? El mundo a veces se considera que está de cabeza debido a que, les pregunto yo, ¿quién debería ganar mucho más? ¿Una persona que recoge basura o una persona que produce químicos? Dígame, señor Yardek. Muy buena respuesta, señor Ronaldinho. Que produce químicos, ¿Por qué? porque es trabajo. Él lo está haciendo, él trabaja para ello, para conseguir el dinero. Está haciendo su esfuerzo para seguir aumentando. Muy bien, ok, válida respuesta. El concepto es el siguiente. Si Patrick va por la calle con su mamá, tal vez, o con amigos, vamos a suponer que se van a comer, ¿verdad? Se van a comer, se compran una gaseosa. Y Patrick ve que uno de sus compañeros comienza a botar las botellas de plástico, la basura, lo bota en el suelo. Patrick, a su vez, recoge estos materiales, lo cual él sabe que le va a generar un ingreso mayor. Ahora, esta es la idea central. Observen el ámbito panorámico de lo que a Patrick se está afrontando. De que generalmente sabe que le presta una economía, pero no la suficiente como para subsistir. Teniendo en cuenta que, en este caso, el nivel socioeconómico que puedan tener sus compañeros es totalmente estable. Vuelvo a preguntar, ¿quién debería ganar más? ¿Una persona que se dedica a la recolección de la basura o una persona que posiblemente produzca químicos? La que la recoge. ¿Por qué la que la recoge? Uno, porque el que produce químicos solamente los está produciendo a cambio de la que recoge, trabaja más que el que de los produce, ¿Por qué trabaja más? porque está recogiendo cada basura que hay en el suelo o los químicos que han derramado. Ok. Yardek. Químicos, digo que sí que debe tener mucho. Muy Bueno, bien. gana, ¿no? El que debería tener al menos un sustento normal sería Pato. Eso es lo que sí creo. Yo creo que se recoge el profesor, porque está como limpiando los problemas del químico. El químico solamente hace algo y lo deja ahí para que la otra persona lo sepa. Ok. Pero bueno, es más importante del final. Ok, muy bien. Señor Yardek, dígame usted. A ver, el químico gana más dinero porque él tiene más estudios, hace un trabajo más que se vende más o tiene un trabajo superior al que recoge basura. El que recoge basura recicla y todo eso, pero no es tan útil, por decirlo así, para la sociedad lo que él hace. En cambio, el químico hace
Ok, pastilla, ok, buen punto. Ahora yo te pregunto, tú me acabas de decir que un químico necesariamente se prepara para poder preparar estos ciertos, supone ¿no? tener Y una persona en este caso que solo se dedica a la recolección, no hay necesidad de que tenga un estudio previo o reconocido para que pueda ejercer esta función, ¿cierto? Por lo cual me acabas de indicar directamente que todos debemos saber reciclar, ¿correcto? sí, Muy bien. Entonces tú me podrías mencionar cuáles son los 4 tipos de reciclaje. se recicla, ¿cómo? O sea, los materiales se reciclan. Sí, 4 tipos de reciclaje. El vidrio, el papel, el plástico y no recuerdo el cuarto. Creo que era el cartón. Muy Bueno, bien. también lleva. ¿Cuáles son los colores de las bolsas con el cual se debe reciclar? Ah, el blanco, el verde, el blanco, el verde, el rojo no es El amarillo, profe. el amarillo y no recuerdo. No ¿Viste? recuerdo cuál más. Acá hay una gran diferencia. Que las personas que reciclan, aunque Profe, suene, rojo también. aunque suene muy fácil el hecho de entender que se tiene que reciclar, la pregunta es si es algo tan sencillo que no necesita preparación, ¿por qué no lo hacemos? Ahí hay un punto de quiebre. Obviamente porque no es fácil reciclar. No es fácil determinar para qué sustancia va en cada lado y qué tipo de basura no se recicla. Fuera de lo que podemos encontrar con los residuos sólidos, los residuos químicos. Entonces, hay que tener en cuenta, y esto lo vamos a hablar en la siguiente clase porque no nos queda mucho tiempo, y lo que les vuelvo a preguntar, y piensen hasta la siguiente clase, es ¿quién debería ganar más? ¿Un químico o un reciclador? Con esa pregunta nos vamos hasta la siguiente clase, analícenla, piénsenla y fundamentenmela. Cuando vengan, fundamentenmela, ¿ok? Teóricamente, eso ha sido todo por el día de hoy. Ya saben que su clase la pueden encontrar en mi canal de YouTube. Muchísimas gracias por su participación y nos estamos viendo, muchachos. Bye, profe.